¿Sherlock Holmes odiaba a las mujeres? ¿De dónde sale esta idea? Tenemos un misterio por delante y lo resolveremos en este análisis. Hola a todos, todas, todes, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sherlockian Daily. Mi nombre es Eme y hoy traigo mi metafórico gorro de Sherlock Holmes porque tenemos un caso que resolver y the game is on. Hay una idea dando vueltas con la que me he cruzado en mis casi 8 años como fan del personaje que sostiene que Sherlock Holmes es misógino, machista, alguien no muy fan de las mujeres, por decirlo en otros términos. Puedo entender que en la serie hay elementos que hacen ruido y que podrían avalar que la representación de las mujeres no es ideal y que Sherlock ha tenido actitudes y diálogos machistas, pero algo que me llamaba la atención es que también se decía que esto venía del canon, de los relatos originales. Por ese entonces yo no sabía ni papa, no había leído las historias, así que no discutía al respecto porque tiendo a no hacer eso cuando no sé sobre un tema. Entonces más que nada escuchaba, leía y procuraba entender. Fue así que me crucé con otra postura totalmente opuesta que decía que Sherlock Holmes respetaba a las mujeres, que técnicamente era uno de los primeros feministas y a este punto yo estaba como en ese gif de Oprah pensando, so, what's the truth? Y hoy no voy a decir que tengo la verdad, pero tengo muchos argumentos, lo cual es mejor. Y una cosa que noté, tanto en una postura como en la otra, es un sesgo de confirmación tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente tiende, y cito a Wikipedia, a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas porque no encajan con la idea que quieren respaldar. En otras palabras, recortan la información con el fin de reforzar un punto de vista en específico al que adhieren de antemano. Este error de razonamiento termina en una generalización, una abstracción que desdibuja o elimina los detalles más concretos y específicos, lo que nos deja con estas ideas polarizadas de feminista victoriano o del hombre que odiaba a las mujeres. Así que el objetivo de este análisis es recuperar qué dice Sherlock Holmes en sus propias palabras sobre las mujeres y en qué contexto, cómo se comporta con ellas, recuperar un poco el momento histórico que el personaje vivió y la forma de ver a las mujeres en esa época. También vamos a incluir un poco de Sherlock BBC y qué postura presentar respecto a todo este asunto. Empecemos haciendo referencia a dos de las frases más polémicas de Sherlock Holmes. Una donde dice que siente aversión hacia las mujeres y otra en la que dice que las mujeres no son dignas de confianza, ni siquiera la mejor de ellas. Fuerte el asunto, cargado. Vamos a desmembrarlo analizando el contexto. En primer lugar, John Watson es quien habla de la adversión de Sherlock Holmes hacia las mujeres en El intérprete griego, relato que introduce a Mycroft, el hermano mayor de Sherlock. La cita a continuación. A lo largo de mi prolongada e íntima amistad con el señor Sherlock Holmes, nunca le había oído hablar de su parentela, y apenas de su pasado. Esta reticencia, por su parte, había incrementado el efecto un tanto inhumano que producía en mí, hasta el punto de que a veces me sorprendía mirándolo como un fenómeno aislado, un cerebro sin corazón, tan deficiente en afecto humano como más que eminente en inteligencia. Su aversión a las mujeres y su nula inclinación a contraer nuevas amistades eran las dos notas típicas de un carácter nada emocional, pero no más que su total supresión de toda referencia a su propia familia. Yo había llegado a creer que era un huérfano sin parientes vivos, pero un día, con gran sorpresa por mi parte, empezó a hablarme de su hermano. Bueno, este es el contexto de la frase acerca de su aversión a las mujeres. Como dije hace un ratito, ni siquiera son sus palabras sino las de Watson que en este fragmento se refieren en términos muy tremendos a la forma de ser de Holmes. Para estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Igual entiendo el impacto de la frase. Aversión es una palabra fuerte, ya que implica rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa. Pero piensen que Watson habla sobre vínculos en general. Cuando hace mención a las mujeres, se refiere al rechazo que Holmes siente hacia los sentimientos románticos, entre otra gama de vínculos como los de amistad o familiares. Igual voy a hacer énfasis en los vínculos románticos y la forma en que son representados por las mujeres, ya que es algo que aparece en bastantes oportunidades en el canon. Mujeres igual a amor romántico. En serio, retengan esta idea o ni se molesten porque vamos a hablar sobre esto hasta el cansancio. Entonces, creo que esta frase habla más de lo que piensa Watson sobre Holmes y su rechazo por las emociones de lo que en verdad dice sobre Sherlock Holmes. Por todo esto, interpreto que Watson encuentra desagradable
e inhumana esta faceta de su amigo, pero este no es un análisis de Watson, así que prosigamos. Otra frase polémica dice que Sherlock Holmes no confía en las mujeres, ni siquiera en la mejor de ellas. Encontramos esta quote en La señal de los cuatro, uno de los relatos en los que Sherlock más reflexiona sobre las mujeres y sin duda tiene que ver con la aparición de Mary Morstan, quien más adelante será la esposa de Watson. Holmes parece notar el interés de su amigo por Mary y le dice esto cuando va a visitarla para comentarle las novedades del caso. En tal caso, me pasaré por Camberwell y le daré una visita a la señora de Cecil Forrester. Me lo pidió ayer. ¿A la señora de Cecil Forrester?, preguntó Holmes con una chispa de sonrisa en la mirada. Bueno, claro, y a la señorita Morstan. Estaban ansiosas por enterarse de lo ocurrido. Yo no les contaría demasiado, dijo Holmes. Nunca hay que fiarse del todo de las mujeres, ni siquiera de las mejores. Como decía al comienzo, Holmes nota que Watson está generando sentimientos, y a su manera le advierte del peligro de las emociones que está desarrollando. Casi hace una equivalencia entre mujeres y emociones, y hay una doble conversación en lo que está diciendo. Por un lado, parece sugerir que las mujeres hablan de más, generalización que es bastante sexista de su parte, pero por otro lado, creo que en realidad es casi como si hablara en código, como si le estuviera diciendo a Watson, nunca hay que fiarse del todo de las emociones, ni siquiera de las mejores. Por ejemplo, el amor. La gente piensa, wow, genial, palabras mías, no las de Holmes, pero todos sabemos que puede ser complicado y en verdad puede nublar el juicio. Otra cosa que plantea como motivo de desconfianza en las mujeres es que las encuentra inescrutables, porque ellas tienen motivos que él no puede comprender del todo. A continuación, un fragmento del relato El Valle del Terror. Al llegar a la puerta se volvió para mirarnos y tuve una última visión de aquel rostro hermoso y atormentado, con los ojos asustados y la boca apretada. Un instante después se había ido. Bueno, Watson, el bello sexo es su especialidad, dijo Holmes con una sonrisa cuando el ondulante frufru de las faldas concluyó con un portazo. ¿A qué juega esta dama? Me parece que lo ha dicho bien claro, y su ansiedad es muy natural. Piensa en su aspecto, Watson, en su manera de actuar, en su excitación contenida, su inquietud, su insistencia en hacer preguntas. Recuerde que pertenece a una casta que no suele exteriorizar sus emociones. Desde luego, venía muy alterada. Recuerde también el curioso convencimiento con que nos aseguró que sería mejor para su marido que ella lo supiera todo. ¿Qué quería decir con eso? Y se habrá fijado usted, Watson, en cómo se situó para tener la luz a la espalda. No quería que leyésemos su cara. Sí, se sentó en la única silla de la habitación. Sin embargo, los motivos de las mujeres son tan inescrutables. ¿Se acuerda de aquella mujer de Margate, de la que yo sospeché por la misma razón? Y lo que sucedía es que no se había empolvado la nariz. ¿Cómo puedes construir algo sobre bases tan movedizas? Sus actos más triviales pueden significar una inmensidad, y sus comportamientos más extraordinarios pueden depender de una horquilla o un rizador de pelo. Creo que de este fragmento podemos interpretar que Sherlock Holmes, con todo lo observador que es, considera que hay cosas del universo femenino que nunca dejarán de serle inaccesibles. Hay hábitos y motivos de las mujeres que desconocen no solamente por ser hombre, sino por moverse en esferas sociales totalmente distintas, con diferentes expectativas y obligaciones para cada género. En parte lo entiendo. Creo que hay vivencias, tanto por la presión como por los privilegios, que hacen muy distintas las experiencias de los hombres y de las mujeres, pero encuentro bastante cuestionable, a lo mejor, el poco esfuerzo que hace, con lo analítico que es, para rasgar ese velo, para analizarlas más. Es como, uy, las mujeres son inexplicables, tan inescrutables. En fin, ¿quién tiene hambre? Se van a quedar tan afuera si no conocen ese meme de Jurassic Park. Vemos a Holmes tomar una posición similar en el fragmento de relato El cliente ilustre, que les voy a leer a continuación. ¿Quién sabe, Watson? El corazón y la inteligencia de las mujeres son para nosotros, los hombres, enigmas insolubles. Es posible que la mujer perdone o se explique un asesinato, y sin embargo le irrite algún pecadillo menos importante. Y es como, señor, haga un esfuerzo, se lo pido, por favor. Yo creo que en lugar de adjudicarles a las mujeres el monopolio de las emociones, debería tener en cuenta que es propio de la condición humana en general tener actitudes contradictorias que responden a motivos complejos, que él ni siquiera parece tener en consideración. Siento que hay mucho y bien quién tiene hambre por acá, así que mejor prosigamos con un fragmento donde Holmes alerta a Watson sobre desconfiar de las apariencias. «¡Qué mujer tan atractiva!», exclamé, volviéndome hacia mi compañero. Este había vuelto a encender su pipa y estaba recostado con los párpados entornados. «¿Ah, sí?», dijo con languidez.
No me he fijado. Desde luego es usted un autómata, una máquina de calcular, exclamé. A veces tiene usted cosas decididamente inhumanas. Holmes sonrió amablemente. Es de la máxima importancia, dijo, no permitir que las cualidades personales influyan en nuestra capacidad de juicio. Para mí, un cliente es una mera unidad, un factor del problema. Las cuestiones emocionales son enemigas del razonamiento claro. Le aseguro que la mujer más fascinante que jamás he conocido fue ahorcada por haber envenenado a 3 niños para cobrar un seguro, y que el hombre más repelente que conozco es un filántropo, que lleva gastado casi $250,000 en ayudar a los pobres de Londres. Sin embargo, en este caso, jamás hago excepciones. Una excepción rebate la regla. Esta frase perspicaz, por decirlo de alguna forma, también la encontramos en La señal de los 4. Tiene muchas opiniones de las mujeres en La señal de los 4, luego de que Watson se muestra fascinado por Mary, mientras que Holmes procura mantenerse imparcial, con el objetivo de no empapar su percepción de juicios personales. Creo que hay fallas en la lógica de ambos. Watson se enoja porque Holmes no nota que Mary es atractiva y es como, señor, ¿qué le preocupa? Deje de buscar hermandad masculina en Sherlock Holmes, que ya dejó claro más de una vez que no tiene interés en perseguir a las mujeres de esa forma. Lo interesante de este fragmento es que Sherlock no habla exclusivamente de las mujeres cuando hace esa pequeña reflexión sobre impresiones equivocadas, citando el caso de la madre que mató a los niños como negativo y al hombre repelente pero filántropo como positivo. Está bien, entiendo que las mujeres están puestas en el lado feo de la balanza, pero es una reflexión interesante que va en contra de la naturaleza que se suponía inherentemente maternal de las mujeres. En el siglo XIX era muy común representarlas como las emociones, el corazón, la familia, pero volviendo al tema, el otro fallo que encuentro en esta escena, que es uno que se viene arrastrando desde fragmentos anteriores, nos hace llegar a una conclusión por reiteración. Sherlock Holmes piensa que las mujeres provocan emociones, que vuelven a los hombres ilógicos, y por eso no se vincula románticamente con ellas. Es una conclusión rara, que hace ruido. No sé si me gusta tanto esa responsabilidad emocional que parece apartar de sí mismo y adjudicar a las mujeres. Pero es un pensamiento bastante acorde a la época, esa oposición entre mujeres representando las emociones porque son sentimentales, mientras que los hombres son más cerebrales y por tanto representan la lógica. Es una posición bastante polarizada y rígida en vez de ser como Hannah Montana y tener lo mejor de los dos mundos, es decir, ambos sexos pueden ser emocionales y cerebrales porque así de complejos somos los seres humanos. Con todo esto empiezo a entender un poco de dónde viene la crítica, pero todavía no llego a interpretar la actitud y los dichos de Holmes como aversión por las mujeres. A este punto entendería su postura como una idiosincrasia en contra del amor romántico en general, que por la época solo se puede manifestar como amor heterosexual, que es el único ejemplo que vemos en los relatos y de los que Holmes habla y saca esas conclusiones que estuvimos viendo. Tenemos hombres enamorándose de mujeres, mujeres casadas con hombres, mujeres, representando emociones, vínculos románticos y Holmes rechazándolas en ese sentido. En el relato La segunda mancha, nuevamente aparece la relación entre ellas y las emociones cuando Holmes y Watson hablan sobre una esposa que se encontraba riendo al poco rato de la muerte de su esposo. Estoy convencido, afirmé, de que hay un entendimiento entre ambas partes. Debe ser una criatura sin corazón para sentarse a reír con una broma a pocas horas del crimen de su marido. Exacto. No destaca como una esposa incluso en su propio relato de lo ocurrido. No soy un completo admirador del género femenino, como sabe Watson, pero mi experiencia en la vida me ha enseñado que hay algunas mujeres que, sin tener consideración por su cónyuge, tendrían a cualquier palabra de hombre entre ellas y el cadáver de su pareja. Si me casara alguna vez Watson, esperaría inspirar a mi esposa un sentimiento tal que le prevenga ser ganada por mi casero cuando mi cuerpo aún yazca a pocas yardas de ella. Está pésimamente dirigida su actuación, porque incluso los más novatos investigadores estarían sorprendidos por la ausencia del usual ululato femenino. Si no hubiera nada más, este solo incidente me sugeriría una conspiración premeditada. Bueno, acá cuando habla de las mujeres lo hace en relación al romance y el sentimentalismo esperado de ellas. Dice que no es admirador de las mujeres, como queriendo remarcar que no defendería a una mujer por el hecho de ser una mujer, que su opinión no viene desde una posición que las exaltaría positivamente solo por su género, no porque vaya a decir algo malo, sino desde un intento de objetividad, y es desde esta posición que concuerda con Watson, que es muy ruidoso que una mujer esté riéndose con un hombre a las pocas horas de la muerte de su marido. También sugiere que es rara la ausencia de la expresión de dolor o miedo femenino. Así que nuevamente podemos interpretar que piensa que las muestras emocionales son más típicas de las mujeres o más esperadas en ellas.
Resumiendo, no creo que haya dicho esto de no soy admirador de las mujeres de forma negativa, sino tratando de apartarse de la suposición de que está diciendo algo vagamente positivo desde una posición subjetiva. No interpreto que lo dice desde el rechazo, el odio o la aversión. Sí registro ideas sexistas otra vez y muy de la época respecto de las mujeres y su relación con las emociones, pero nada tremendamente contundente. Pero, si vamos a hablar del poco valor que le daba a las mujeres, tenemos una pista importante en la aventura de Charles Augustus Milverton, cuando Holmes se compromete con una mujer al servicio de Milverton para sacarle información. Vamos a leer el fragmento. Durante varios días, Holmes estuvo yendo y viniendo a todas horas con aquel disfraz, pero yo no sabía nada de sus andanzas, aparte de un comentario suyo que indicaba que pasaba el tiempo en Hampstead. Por fin, una noche de furiosa tempestad, cuando el viento gemía y hacía golpear las ventanas, regresó de su última expedición, y después de quitarse el disfraz, se sentó ante el fuego y se echó a reír de buena gana, con su característica risa silenciosa y hacia adentro. ¿Verdad, Watson, que no me considera usted un hombre propenso al matrimonio? Desde luego que no. Pues le interesará saber que estoy comprometido. Querido amigo, le felí, con la criada de Milverton. Dios santo, Holmes. Necesitaba información, Watson. Pero no habrá ido demasiado lejos. Era preciso hacerlo. Soy un fontanero llamado Scott, con un negocio que prospera. He salido con ella todas las tardes y he hablado con ella. Santo cielo, qué conversaciones. Sin embargo, he conseguido lo que quería. Ahora conozco la casa de Milverton como la palma de mi mano. ¿Y la chica qué, Holmes? Él se encogió de hombros. No se puede evitar, querido Watson. Habiendo tanto en juego, hay que jugar las cartas lo mejor que se pueda. Sin embargo, me alegra decirle que tengo un odiado rival que se apresurará a quitarme la novia cuando yo le vuelva a la espalda. ¡Qué noche tan maravillosa hace! La verdad que es una movida desapasionada y cruel a un nivel inédito, casi out of character, diría yo, y me resulta llamativo cómo esto sale pocas veces a la luz como un argumento sobre el sexismo de Holmes cuando claramente lo es. ¿En verdad no había otra forma de sacar la información? ¿Really? La relación de Janine y Sherlock sin duda es una reversión de esto. En el último encuentro que tienen en el hospital, la serie quiso mostrar a Janine sacando provecho de la situación, vendiendo su affair con Sherlock a la prensa, que honestamente era lo menos que podía hacer luego de haber trabajado como secretaria de Magnussen y de que Sherlock la utilizara de ese modo. Pero His Last Bow lo intenta vender como un balance, como que quedaron a mano cuando no es así, porque ella parecía tener sentimientos bastante honestos por él. Otro momento bastante dark que se me viene a la mente es con Donovan en A Study in Pink, cuando Sherlock deduce que tuvo sexo con Anderson y hace el comentario sobre el estado de sus rodillas, que seguro están así porque le estuvo limpiando los pisos, y es como, ¿qué? Entiendo que Sherlock está molesto por los comentarios que ambos hicieron sobre él y por eso busca insultarlos. En el caso de Anderson, como siempre, se mete con su inteligencia, y en el caso de Donovan se mete con el hecho de que tuvo sexo. Particularmente este comentario es muy desafortunado y sí, más allá de ser una broma, un chistecito, esperable de Sherlock, que es desagradable con casi todo el mundo, no quita que es un comentario machista. Otra mujer a la que Sherlock demuestra crueldad de forma reiterada es la pobre Molly Hooper. Casi parece una especie de retorcido desafío personal. Mientras más interesada y enamorada se comporta, Sherlock es más desagradable con ella. Creo que particularmente lo que le molesta de Molly es la debilidad que representa sus sentimientos románticos, opuestos a la lógica que él tiene por encima de todas las cosas. Hice un análisis sobre esto en el episodio del podcast dedicado de Final Problem, así que pueden pasarse a escucharlo. Y dejen like, por favor. Muchos likes. Pero volviendo al tema, sin duda Moffat y Gatiss magnificaron una faceta del personaje original de la manera más tremenda, porque incluso si interpretamos los comentarios que Holmes hace de las mujeres como filósofos en el canon, nunca son dirigidos a ellas, sino a Watson a lo sumo, y la única vez que demuestra una faceta cruel con una mujer, al menos que yo recuerde, es en el caso de Milverton. En ese sentido, entre el Sherlock del canon y el Sherlock de BBC hay como un universo de distancia. Y a partir de este punto empieza el arco de redención de Sherlock Holmes, las buenas maneras que tiene con las mujeres, que es algo que Watson destaca en este fragmento de relato, Las gafas de oro, que voy a leer a continuación.
Creo haber dicho ya en ocasiones anteriores que Holmes, cuando quería, podía portarse de un modo particularmente encantador con las mujeres y tardaba muy poco en ganarse su confianza. En la mitad del tiempo que había mencionado, ya se había ganado la simpatía de la ama de llaves y estaba charlando con ella como si se conocieran desde hacía años. Podemos interpretar que esto sería una especie de clásica manipulación de Sherlock fingiendo ser encantador, como ya conocimos en BBC, nada más que en versión canon, pero honestamente no creo. Creo que es llamativa la cantidad de clientas mujeres que se han presentado a solicitar sus servicios sobre temas muy delicados y eso habla bien respecto del trato que recibían. Así que no voy a poner en duda las palabras de Watson en este fragmento que acabo de leer. Sherlock no es desagradable con sus clientas y de hecho se repite mucho la fórmula de damisela en apuros, pero esa es una crítica que se le puede adjudicar más a Arthur Conan Doyle como escritor que a Sherlock Holmes en sí. Pero volviendo al tema del trato de Sherlock Holmes hacia sus clientas, incluso es algo que la señora Hudson remarca como muy bueno. Les dejo un fragmento de El detective moribundo. La patrona sentía el más profundo respeto hacia él, y nunca se atrevía a llamarle al orden por molestas que le parecieran sus costumbres. Además, le tenía cariño, pues era un hombre de notable amabilidad y cortesía en su trato con las mujeres. Él la detestaba y desconfiaba de ellas, pero era siempre un adversario caballeroso. Y dale con la asociación que tiene Watson con que Sherlock Holmes odia a las mujeres. A este punto es interesante cómo piensa que si no tenés interés romántico en ellas es porque las odias. Este Watson tiene algo que me hace sonreír y quería explicarle un par de cosas. Así que luego de este puntito brillante que le apuntamos a Sherlock Holmes, vamos a volver a una de las polémicas más clásicas que podemos encontrar alrededor de este personaje. Mucha gente dice que no valora intelectualmente a las mujeres, que Irene Adler fue un antes y un después en ese sentido, al mostrarle que ellas podían ser dignas rivales. El hecho que la llame la mujer, dice Watson, es porque eclipsa y sobrepasa a todo su sexo. Más allá de eso, hay mucha polémica por el hecho de que la llame la mujer y que, como dice el relato, rara vez la llame de otro modo. Hay gente que piensa que anula su identidad y la reduce únicamente a su sexo. De hecho, esa discusión está algo sugerida en la conversación que Mycroft y John tienen al final de Scandal in Belgravia, donde Mycroft se plantea si le dice la mujer porque sienta aversión o si lo hace en señal de respeto, como diciendo la única en su clase, la única mujer que importa. En el caso del canon, es una discusión de interpretación de texto que muere al final del primer párrafo, ya que Watson aclara que para Holmes no existía más que una mujer y que ella era Irene Adler, o sea, se infiere que es un título positivo eso de la mujer. El motivo que la hace tan excepcional para Sherlock Holmes es algo que también generó mucho debate. La mayoría piensa que tiene que ver con sentimientos románticos, más allá de que se dice explícitamente que Sherlock Holmes no sentía por ella nada parecido al amor. Y además creo que en The Devil Foot, Watson dice que Sherlock Holmes nunca amó. No estoy muy segura de eso, pero estoy bastante segura. Como decía, hay una cuestión reiterada que relaciona a las mujeres con las emociones y que incluso se deja claro en ese mismo relato. Holmes no se permite vínculos románticos porque serían una distracción, algo que arruinaría un instrumento perfecto de lógica y razonamiento. Watson se muestra bastante molesto en más de una ocasión por esta forma que tiene de ver o de no ver a las mujeres y encuentra extraño que Holmes no sienta interés romántico por ella como si fuera el único tipo de interés que se puede tener por una mujer bonita. Que de hecho Holmes nota que Irene Adler es bella. Dice que tiene un rostro por el cual un hombre se dejaría matar, pero casi parece plantearlo como un hecho objetivo que sabemos que no existe, pero no parece hacerse cargo de ningún tipo de atracción. También menciona a Norton como un hombre de extraordinaria belleza, y estoy parafraseando, y no por eso pensamos que se sentía atraído por Norton, o sí, no sé, pero la cuestión es que no se queda con la foto de Norton, sino de Irene Adler, así que ahí anotamos un puntazo para quienes piensan que estaba enamorado de ella. Pero volviendo al tema, hay gente que concluye que al perder contra Irene Adler, Sherlock aprendió a no subestimar a las mujeres, y a este punto mi pregunta es, ¿qué indica en esta historia que subestimó a Irene Adler o que no fue cauteloso al tratar con mujeres en otras oportunidades? Creo que incluso el hecho de pensar que se descuidó o que no fue tan agudo como en otras ocasiones desvaloriza la victoria de ella, que fue inteligente por sus propios motivos. En cierto modo, a veces son más machistas las interpretaciones que pueden hacerse sobre la historia que la historia en sí misma, como por ejemplo el énfasis que se pone
en Irene Adler como interés romántico. Y no digo que está mal que sea un interés romántico porque hay sugerencias de eso, pero también sería interesante revalorizar la posibilidad de que Sherlock pudo sentirse francamente admirado de la victoria de esta mujer, que lo venció de forma tan remarcable, porque un hombre también puede sentir cosas por una mujer que va más allá del deseo o de sentimientos románticos. Creo que el hecho de que simplemente Sherlock se quedó con una gran admiración es una perspectiva muy bonita. Pero Irene Adler no es una excepción a la regla, porque en verdad hay otros momentos en los que se muestra apreciativo de la intuición de las mujeres, que ok, no es el término favorito de nadie, eso de intuición. Les leo un fragmento de La señal de los cuatro en el que Watson le manifiesta a Holmes que tiene intenciones de casarse con Mary. Me temí algo así, dijo, y sinceramente no puedo felicitarle. Me sentí un poco ofendido. ¿Tiene algún motivo para que le desagrade mi elección?, pregunté. No, en lo absoluto. Opino que es una de las muchachas más encantadoras que he conocido, y podría haber resultado muy útil en un trabajo como el nuestro. Posee verdadero talento para estas cosas. Fíjese en cómo conservó el plano de Agra, seleccionándolo entre todos los demás papeles de su padre. Pero el amor es una cosa emotiva, y todo lo emotivo es contrario a la razón pura y serena, que yo valoro por encima de todo lo demás. Yo nunca me casaría, porque eso podría condicionar mi buen juicio. La frase de que Mary podría haber servido para el trabajo detectivesco la podemos entender en el sentido de que no es un trabajo que las mujeres podían hacer en esa época, pero por otro lado podemos entender que quiere decir algo como Mary tiene potencial, pero está enamorada. Entonces eso le quita cierta capacidad lógica. Y claramente de este fragmento se hará sacado mucho la idea de Mary y sus capacidades como agente secreta en la serie de BBC. También hay otros relatos en los que habla positivamente de la intuición femenina, como por ejemplo en el relato El hombre del labio torcido. Ahí dice: la intuición de una mujer puede resultar más útil que las conclusiones de un razonador analítico. Así que ahí lo tenemos. Sherlock Holmes sabía reconocer las capacidades intelectuales de las mujeres. Mal que la llamara intuición cuando, tal como vemos en el caso del fragmento de La señal de los cuatro, es claro que hubo un razonamiento detrás de la acción de Mary, pero bueno, formas de pensar de la época. Y hasta acá llegamos con el análisis de los fragmentos del canon. Espero que no haya sido muy pesado haberlos leído de por medio, pero sentí que era importante volver a los orígenes y en sus propias palabras, tomar esas frases descontextualizadas del canon y recuperar de dónde venían, agarrar las fuentes, como se diría en jerga periodística, con el fin de evitar el teléfono descompuesto que después junta dos frases que más o menos tienen relación y las convierten en otra cosa. Traté de mostrar opiniones plurales, tanto de la gente que piensa que Sherlock Holmes es sexista como de quienes no. Así que si me contradije no fue con intención de ser inconsistente, sino de darle voz a distintas perspectivas, ponerlas a discutir y a raíz de todo esto terminar por concluir, desde mi modesta opinión, qué pasaba con Sherlock Holmes y las mujeres. Yo creo que Sherlock estaba lejos de odiar a las mujeres o de sentir repugnancia o rechazo hacia ellas. Lo que podemos sustraer es que su rechazo en realidad es hacia el romance y el impacto que puede llegar a tener sobre su lógica y la forma de ser que eligió. Sin embargo, Sherlock Holmes es un personaje que está alineado a la idea de que la razón y la ciencia son cosas de los hombres, algo que está en concordancia con la masculinidad hegemónica del siglo XIX. Por eso que en ocasiones a nivel discursivo se le escapan estas cosas que decía, de entender la razón como intuición cuando se trata de mujeres, pensar que las emociones y los hombres son asuntos separados y que son cosas inherentes a las mujeres. En ese sentido, él piensa que ellas son inescrutables, sin molestarse en entender sus motivos, ni que responden a cuestiones que él desmerece totalmente y que por tanto ni se molesta en cuestionar. Más allá de esto, queda claro que, exceptuando lo que pasó con la sirvienta de Milverton, siempre es amable con las mujeres, y nada indicaría que odia a las mujeres o siente repugnancia por ellas. Otra cuestión totalmente distinta es el BBC, que ha sido desagradable con varias mujeres de forma directa y no hay mucho para defender su caso. Solo queda decir, un curso de perspectiva de género urgente para Sherlock de BBC. Y hasta acá llegamos con este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Hubo un montón de trabajo para este análisis. Buscar todas las quotes en inglés porque no hay compilaciones en español. Luego buscar los relatos en español para poder compartirlos con ustedes. Encontrar un
orden para formar un hilo conductor, que es algo que siempre tengo que hacer, pero que esta vez fue más complicado por la naturaleza del análisis. Los invito a darle like a este episodio en YouTube, así la plataforma sabe que gustó y lo recomienda a más gente. Y además apreciaría esa caricia metafórica a mi esfuerzo a un solo clic de distancia. Si le gusta el contenido de nuestro canal, por favor no olviden darle follow y también seguirnos en Twitter y Facebook, en donde siempre hablamos de todas las novedades relacionadas con Sherlock Holmes, como por ejemplo la serie de Los Irregulares de Baker Street que sale en Netflix este mes. Ya veremos si amerita algún tipo de discusión en este podcast. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Sherlockian Daily. Mi nombre es M, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.